24 AM. Titulares. Partió el primer avión humanitario desde nuestro país rumbo a Tel Aviv para ayudar a los chilenos atrapados en Israel y Palestina. Se espera la evacuación de cerca de 100 compatriotas. El gobierno confirmó la desaparición de una chilena. En el mismo tema, Israel informó este martes la recuperación de la zona fronteriza con la Franja de Gaza, logrando así la detención de infiltraciones de miembros del grupo armado Hamas en el territorio. En medio del avance, se encontraron cerca de 1.500 cuerpos de milicianos palestinos en la zona. Y en información policial, violenta encerrón a un Lamborghini, esto en la comuna de Colina. Antisociales encañonaron a su dueño que iba de camino a vender el vehículo de alta gama. Muy buenos días, 6 de la mañana ya con 31 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de 24M. Vamos inmediatamente con un adelanto con las informaciones policiales de las últimas horas junto a Carlos Melín. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Desde la comuna de Cerro Navia, donde está trabajando la OCAR y el OS9 de Carabineros, también está Seguridad Ciudadana por esta denuncia bastante grave de una mujer de 36 años colombiana que denuncia haber sido secuestrada durante la jornada de ayer preliminarmente por compañeros de trabajo. Ella estaba en Melipilla cuando es traída hasta la comuna de Cerro Navia a la fuerza, de acuerdo con su testimonio, hacia Carabineros, y es por eso que se está trabajando en este departamento que está a mis espaldas, donde ella habría estado por varias horas encerrada, amarrada, donde la habrían violentado, y finalmente ella sale por sus propios medios quedando con varias lesiones por haber saltado desde un segundo piso. Vamos a estar ampliando esta y otras informaciones durante los próximos minutos, Andrés. Seguimos contigo, Carlos, en el transcurso de 24M. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes les contamos la temperatura del momento. Ahora en la capital, una mañana no tan fría como otras. Pasamos a revisar justamente 10,8 grados la máxima. 20 grados, una jornada completamente despejada, algunas nubes en la noche, 20 la máxima, 10,8. Nos vamos a la pausa, hablemos de inmediato con más información aquí a 24M. Ya, volvemos a 24M con la información policial. Lo habíamos reseñado antes de ir a la pausa. Una banda de delincuentes protagonizó una violenta encerrona para robar un Lamborghini naranjo. Esto es la comuna de Colina. Vamos junto a Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buen día. Muy buenos días, Andrés. Un auto que está valuado más de 100 millones de pesos. Esa fue la encerrona que ocurrió durante la tarde de ayer en el sector norte de la región metropolitana y que ustedes están viendo en imágenes que fueron captadas por diversos automovilistas. Vehículo que iba transitando para ingresar a una automotora. Al parecer, según todas las indagatorias que ha realizado Carabineros, este iba a ser comercializado en dicho recinto. Por lo anterior, antes de llegar, el paso del conductor fue bloqueado por un grupo de delincuentes, los cuales armados lo obligaron a descender de este vehículo de alta gama, de lujo, de todas maneras, y posteriormente arrancaron en dirección desconocida. Hechos que se generaron en la caletera General San Martín entre Santa Inés de Miraflores y Santa Cecilia, muy cerca del sector de Chicureo. De todas maneras, Carabineros comenzó a realizar diversas indagatorias al respecto y el vehículo fue encontrado posteriormente cerca de las 7:30, 8 de la noche en Renca, en Playa Blanca con Los Murillos. Es en ese sector donde fue abandonado este vehículo de un alto valor comercial de más de 100 billones de pesos y fue decomisado por parte de la policía uniformada. De hecho, es más, el laboratorio de criminalística de Carabineros va a realizar diversos peritajes para poder encontrar huellas, algún indicio que dé con el paradero de estos delincuentes que aún están prófugos. De todas maneras, no se descarta que haya sido un robo por encargo, por ejemplo, y que hayan tratado de dejarlo en ese sector de la comuna de Renca hibernando. ¿Qué significa esto? Si es que alguien no lo retiraba en 2-3 días aproximadamente, significa que no tenían GPS, y es así para poder inmediatamente
sacar las piezas, revenderlo, etcétera, parte del negocio de las encerronas entonces que está siendo investigado. De todas maneras, el vehículo en que se trasladaban originalmente los delincuentes era una SUV, una BMW, la cual fue abandonada en el mismo lugar donde se realizó la encerrona. También tenían cargo por robo. Por lo anterior, es algo que tiene que ser analizado por parte de las policías y vamos a revisar declaraciones que entregó Carabineros respecto a este caso. Vehículo Lamborghini que había sido sustraído durante la tarde en la comuna de Colina. A raíz de esto, la patrulla focalizada de esta unidad concurre a ese lugar, logrando encontrar el vehículo, comenzando un seguimiento en ese momento. Posteriormente el vehículo se pierde de vista, pero Carabineros continúa con los patrullajes preventivos, encontrándolo a posterior abandonado en el sector de Renca. Claro, posiblemente es lo que decíamos nosotros respecto al sistema GPS. Habitualmente los delincuentes roban vehículos y posteriormente los dejan hibernando, los dejan estacionados. ¿Para qué? Por si llega la policía, por si llega el dueño y lo retira del lugar. Y eso significa, o les da a entender a los delincuentes, que tiene GPS, sistema de georreferenciación. Si pasan 2 o 3 días y no los van a retirar, es ahí cuando ya los delincuentes se apoderan definitivamente de estos vehículos que obviamente llaman la atención. Un Lamborghini de color naranjo. Fíjense que son pocos los que hay en nuestro país. Hace algunos años estábamos revisando redes y el ex número 1 del mundo, Marcelo Ríos, tenía uno bastante similar que lo chocó hace un par de años acá en la región metropolitana. Por eso es que llaman bastante la atención este tipo de vehículos que son característicos del año 2013, pero que tienen un avalúo de más de 100 millones de pesos, delincuentes que no están detenidos. Y vamos a revisar otras informaciones. Ahora nos trasladamos hacia San José de Maipo, cerca en horas de la tarde, ayer bien digo, donde existió una grave situación. Ustedes están viendo en pantalla donde la policía uniformada le indicaron de que había un incendio al interior de una media agua en una toma. Cuando llegan al lugar se percatan de que habían 2 personas, una mujer de 55 años y su pareja de 36, los cuales estaban con serias quemaduras. Por lo mismo fueron derivados hasta el Hospital San José de Maipo y también hasta el Hospital Sotero del Río, donde se pudo confirmar de que la mujer tenía un 38% de su cuerpo quemado, está bajo riesgo vital. También el hombre tiene algunas lesiones y por lo mismo ahí la policía uniformada comenzó a realizar diversas indagatorias y esto se podría tratar de un intento de femicidio. Según los antecedentes preliminares, es el hombre el cual habría iniciado una discusión con la mujer y posteriormente le habría lanzado benzina para poder quemarla. A raíz de aquellos que ambos están siendo atendidos en un recinto asistencial donde el hombre claramente, luego de estos peritajes que se desarrollaron por parte de Carabineros, en vez de víctima quedó como imputado y por lo mismo está siendo atendido, pero como detenido. O sea, podría ser formalizado de salir de su estado de salud durante las próximas horas. Revisemos más antecedentes en 24AM. Carabineros toma conocimiento que se estaba gestando un incendio de un inmueble al interior del estero El Manzano. Tras la rápida acción policial y en coordinación con los equipos de emergencia comunales, el incendio logró ser controlado. Pero lamentablemente a raíz del hecho resultaron 2 personas lesionadas de gravedad. La víctima, quien se encontraba a las afueras de su domicilio artesanal denominado Ruco, sostuvo una discusión con su pareja, dentro de los cuales este extrajo un bidón con benzina, dentro de las cuales procedió a rociar a la víctima y posteriormente con un elemento incandescente prenderle fuego. Y dentro de los cuales posteriormente procedió a prender fuego al domicilio denominado Ruco. Entonces la Brigada de Homicidios de la PDI está realizando los peritajes donde este sujeto de 36 años se está alerta respecto a la evolución de su estado de salud para ser formalizado durante las próximas horas. Cerramos mientras tanto nuestro despacho con lo que llama la atención. Este Lamborghini que fue robado en una encerrona en el sector norte de la región metropolitana. Se están analizando las cámaras de seguridad y también estas imágenes para poder individualizar a la banda. Hay varias huellas, pudimos observar este vehículo de alta gama durante los minutos anteriores. Y la verdad que hay evidencia que va a ser recogida por parte de Carabineros donde claramente delincuentes, ¿por qué robaron este vehículo? En el sentido de que llama mucho la atención, o sea, inmediatamente podrían ser fiscalizados en cualquier sector de la región metropolitana y ahí que daría cuenta de que tenía encargo por robo, es lo que llama la atención de todas maneras, o
lo robaron para poder divertirse, sacarse fotografía y que la vamos a ver posteriormente en redes sociales. Nada se descarta en medio de esta violenta encerrona donde afortunadamente la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud, pero también lo que más llama la atención es un Lamborghini de más de 100 millones de pesos que fue sustraído ahí en Colina, Andrés. Don Fabián Collado, seguimos muy atentos con toda la información policial que vaya surgiendo durante la mañana. Buen día. Muy buenos días. Todo pasa en 24 horas. 7 de la mañana con 4 minutos. Volvemos con las informaciones aquí a 24M. Vamos con este Todo Pasa. A partir de las 8 de la mañana de hoy, la Confederación FENATS Nacional, que reúne a más de 23.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, retomará su paro nacional de actividades tras los despidos de más de 6.300 funcionarios a honorarios debido al término de la alerta sanitaria por el COVID-19. Y varios artistas fueron confirmados para el Festival de la Canción de Viña del Mar del 2024, partiendo por los penquistas de los Bunkers, que fueron los primeros anunciados por la alcaldesa de la ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, destacando la presencia de artistas nacionales en el line-up de este Viña 2024. El segundo confirmado fue el músico español, un romántico, Alejandro Sanz, seguido pues del artista urbano puertorriqueño Mora. La alcaldesa Ripamonti confirmó además el retorno de Maná, que debió haber tocado el año pasado, le toca esto, o este 2023, le toca el próximo. En la Quinta Vergara, el cantante colombiano Manuel Turizo también se sumó a la lista. La banda de rock australiana Men at Work, qué gran banda, también pisará Viña del Mar el próximo año, al igual que la compositora argentina María Becerra, el artista urbano chileno Young Sister y la banda argentina Miranda. A la lista también se suma la cantante brasileña Anita y el reciente destacado en los premios Billboard, Peso Pluma. Y el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, encabezará este martes en las dependencias del Palacio de la Moneda la recepción de los deportistas del Team Chile que van a representar al país en los Juegos Panamericanos y Panamericanos se separa Santiago en 2023. Israel informó este martes la recuperación de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y que habrían logrado parar la infiltración de milicianos de Hamás en su territorio. Sofía Norman con la información del mundo. Sofi. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, desde Israel informaron que ya controlan una vez más la frontera entre el sur de Israel y lo que es la Franja de Gaza. Ya es el cuarto día de esta guerra, una guerra que ha cobrado la vida de 1.600 personas, más de 1.600 víctimas fatales entre la gente que ha muerto en la Franja de Gaza y también en el sur de Israel. Esto se suma a miles de personas heridas y también la crisis humanitaria que esta situación ha traído, sobre todo en la Franja de Gaza. Los bombardeos continúan, se han intensificado durante las últimas horas de todo esto y más estaremos ampliando, Andrés, más adelante en 24M. Retomamos contigo más adelante, Sofía Norman, muchas gracias. 7 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a ir a la pausa, aquí en 24M nos vamos con la imagen de las calles de la capital. Vamos al regreso también con la información del tiempo, con Iván Torres aquí en el estudio, 10,8 grados en la capital. Así amanece nuestro país. Comienza a despuntar esta jornada de martes 10 de octubre. Pausa y volvemos. La influenza aviar es un virus, ni mueran. Infórmate en sac.cl. Ahora, 7 de la mañana con 14 minutos, vamos con la información del momento. Este temblor que se sintió con fuerza en la región de Antofagasta, en la localidad de Socaire, 172 kilómetros para ser exacto, al noreste de la localidad de Socaire, 240 kilómetros de profundidad, 6 la magnitud de este temblor. Estamos hablando, insisto, de la región de Antofagasta hacia el interior. Estamos viendo ahí en la pantalla donde se sintió, más bien ahí el epicentro está en Argentina. Esto es unos 400 kilómetros, un poquito más hacia el este de Antofagasta, justamente, casi prácticamente en esa triple frontera entre Bolivia, Argentina y nuestro país. Este temblor que se siente con fuerza a las 7 de la mañana con 1 minuto, hace 14 minutos, 172 kilómetros al noreste de Socaire, 6 la magnitud. Vamos con el tiempo. el tiempo
7:15, siempre un placer tenerlo aquí en el estudio, en el plató, don Iván Torres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. No va a cambiar el tiempo por si acaso allá en Calama. ¿Ya? La gente dice, tembló, va a cambiar el tiempo. No, para Calama hoy día 25 grados de máxima, cielo despejado y viento hasta 60 kilómetros en la tarde. Tan felices ayer allá en Calama con el triunfo ayer de Cobreloa con autogol en las postrimerías del partido de San Luis de Quillota. Además, Ya. además. Bien, estamos en presencia todavía de una tremenda alta presión que inhibe el proceso. ¿Qué tecnología sacó Iván Torres? Pero por supuesto, mira, Con su puntero láser. así es. Y aquí está la circulación de la alta presión. Dicen que es como un Jedi usted. Claro. Y en Santiago tenemos una vaguada en altura que está dejando esta nubosidad. El cielo está nublado, no cubierto, nublado. Eso significa que hay ¿Cuál es la alguna... diferencia entre nublado y cubierto? Cubierto no se ve nada. Ya, No se ve el nublado sol. se ve algo. Se ve algo. Y eso es... Hay 7 octas. ¿7 qué? Octas. ¿Tú no sabías? ¿Qué es una octa? El cielo lo dividimos en 8 octavos. ¿Ya? Por lo tanto, hay 7 octas, significa que una octa podemos observar el cielo. Ah. Tenemos 7 octas entonces de nubosidad y por eso se ven algunos claros de nube, pero la nubosidad va a ir viajando hacia el sector argentino, finalmente queda parcial en la tarde y ya en la noche cielo despejado. La máxima no es como ayer, que ayer llegamos a los 26 grados y 9 décimos, o sea, 27 grados. 26,9. Sí, hoy día esperamos mucho menos, 21 grados en Santiago. Y por otra parte también hay bastante nubosidad acá. Para la región de la Araucanía, solamente la tarde, por algunos minutos, va a tener precipitaciones muy débiles. Sí, también hay precipitación acá en Puerto Montt y finalmente viento moderado, también algunas precipitaciones acá en Magallanes. Vamos de inmediato con el pronóstico de la capital. Está nublada la capital, no cubierta. Ahí está nublado y esperamos que quede parcial la tarde, en la noche despejado. Máxima de 21 y tenemos 10.8 en este instante. Detalles para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, va a despejar el borde costero, se nubla temprano. Copiapó, cielo despejado, nublado a despejado. Y La Serena está cubierta de nubes y en la tarde recién queda ya como una escasa nubosidad, finalmente despeja con una máxima bajita de 14 grados. Hay vaguada costera. La región de Valparaíso también está cubierta de nubes, pero va a ir despejando el transcurso de la jornada con 16 grados. Nuboso Rancagua, recién en la noche ya queda parcial. En Talca parcial, nublado en Chillán y también en Concepción con una máxima de 14. A esta hora en Temuco hay nubes parciales, pero eso ahí nublando y finalmente en la tarde algunas precipitaciones débiles. También precipitaciones débiles aisladas en Valdivia, y de hecho ya está con lluvia débil. Ya están acostumbrados a la lluvia. Por supuesto. Osorno con chubasco en la mañana, también Puerto Montt de forma aislada, después queda parcial con 11. En Quillón nubes parciales máximas de 12 grados. La región de Aysén, una máxima de 15 grados para Chile Chico, Coyhaique con 13, cielo nublado. En Puerto Natales parcial, Punta Arenas nublado y ahí están las precipitaciones de aguanieve y de nieve en Puerto Williams con una máxima de 2 grados sobre cero. Veamos si siguen las nubes en estos días. Vamos, miércoles, jueves, cielo despejado, máxima de 21-24, el día viernes, sábado y domingo, algunas nubes parciales, pero aún así las máximas sobre los 20 grados. Para ser más exacto, esperamos 25 grados el día viernes, 23 el sábado y el domingo 26 grados. ¿Lluvias? No hay. Naca la pirinaca. Naca la pirinaca. Recién el domingo podríamos tener la temperatura de ayer. Esos agradables, casi 27. Casi 27 grados. El día domingo, 26 Casi grados. veraniego, podríamos decir. Falta todavía, pero casi. Oiga, me gustó lo que dijo en principio. Ya despunta el día. Despunta, sí, pues. Está bien. Termina el alba, comienza el día. Justamente, así es en meteorología. Va a despuntar el día. Y yo me despunto hacia otro sector porque tengo que irme algunos días. Te va despunta el estudio 3. Exactamente. Ya, vaya despuntando. Muy bien, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chao. Vamos con otros temas de la jornada. ¿Sabía usted que las denuncias por enfermedades laborales asociadas a la salud mental aumentaron más de un 13% en los últimos 5 años? Cifras preocupantes, sin duda, que llaman a la reflexión, sobre todo hoy que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarnos? Don Dani Linares nos cuenta más. Dani, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Vamos a conversar de todo aquello junto a la directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral, Aida Chacón, que nos acompaña esta mañana, con este aumento, ¿no?, de denuncias respecto a la salud mental, que es un tema que se puso mucho en la palestra, ¿no?, con la pandemia y del cual nos estamos preocupando más, y que también es relevante poder tenerlo muy consciente de que existe y que hay que tener también medidas para aquello, ¿no?
Bueno, buenos días. Sí, en realidad con la pandemia se puso más a flote. El problema de la salud mental laboral, que es lo que a nosotros nos compete como Instituto de Seguridad Laboral, es un problema que tiene que ver con hartos factores. Efectivamente, no solamente la pandemia, que fue una condición especial de trabajo, sino las condiciones como más o menos normales de trabajo, digamos. El estrés, el acoso, a veces las no buenas prácticas que tienen que aprender también las partes empleadoras o a veces los jefes, generan en los trabajadores y las trabajadoras estrés laboral y a veces angustia y otras patologías que finalmente son una enfermedad profesional. O sea, no ocurriría si no fuera por el trabajo. Por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, que son un grupo que muchas de ellas están protegidas por el instituto, son trabajadoras que viven la tensión física y también la presión psicológica. ¿Por qué? Porque no tienen un trabajo totalmente estable, las condiciones laborales no siempre son las mejores, se trasladan largas distancias para llegar a su lugar de trabajo y además el problema del conocimiento, de saber de la ley y de saber que es una ley que protege a la y los trabajadores también de las enfermedades profesionales. Por ejemplo, uno pregunta en alguna parte y la gente a lo mejor intuye que lo protegen de los accidentes, si se accidenta en el trabajo. Y en realidad es una ley maravillosa que a uno lo protege en el trayecto, si uno está en el trabajo, pero también de las enfermedades. Y no solo de las físicas, sino también de las enfermedades, digamos, psicosociales. Director, ¿y cómo se conducen aquellos requerimientos si un trabajador, por ejemplo, siente estar también en esta situación vulnerable desde el punto de vista de la salud mental? ¿Cómo conducir también esa demanda, ese requerimiento hacia el instituto? Bueno, en realidad el trabajador lo que tiene que hacer es denunciar. Si se siente agobiado, si siente que tiene una presión, que llegar al trabajo para él es cada día más difícil y no sabe por qué, no se da cuenta, no es capaz de darse cuenta en detalle, lo que tiene que hacer es acercarse a su organismo administrador. Nosotros somos uno, el Instituto de Seguridad Laboral, y estamos aquí en Santiago, en Teatino, pero tenemos oficinas en todo el país, o en nuestra página web, que es www.isl.gov.cl, o a cualquier organismo administrador al que esté y diga, me siento mal, tengo esta sintomatología y quiero que me hagan una denuncia. Yo estoy suponiendo que tengo una enfermedad profesional. Y lo que tiene que hacer el organismo administrador es investigarlo. Tomarle los exámenes, hacerle pruebas, entrevistar, ver dónde trabajan, los estudios de puestos de trabajo que se llaman, que va el especialista y ve dónde está, si hay luz, si los espacios no son hacinados, si trabaja en buenas condiciones. Y luego hace una entrevista, normalmente son profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, y ellos evalúan y dicen si esta persona tiene una enfermedad que tiene relación con el trabajo. Porque la persona puede estar efectivamente enferma, pero no siempre puede ser por el trabajo. Ahora, nosotros vemos que hay otros condicionantes, por ejemplo, y es parte, por eso hoy día estamos haciendo este seminario respecto al tema de salud mental aquí en el Hotel Grand Palace, porque sabemos que hay además lo que se llama el estrés financiero, y le pasa a muchos trabajadores. Uno diría, ¿es laboral o no es laboral? Bueno, a veces son las condiciones que el trabajo me obliga, cómo me tengo que vestir, a dónde tengo que llegar. Hay ciertas condiciones que la gente supone que tiene que cumplir y eso genera que yo me endeude más allá de lo que yo puedo y en definitiva es una máquina que me pilla porque me endeudo, luego a fin de mes pago, pero no me alcanza entonces. Secreteo, digamos. Exactamente, tengo que volver a endeudarme. Le invito a que ampliemos esta conversación. Andrés Vial está en el estudio con una consulta. Sí, doctora Chacón, Andrés Vial le saludo aquí desde el estudio. Usted ha mencionado el tema del estrés financiero, muchas veces las condiciones físicas, no sé si me escucha bien, respecto a las condiciones de trabajo, pero ¿existe alguna cifra o algún dato que confirme que si es que hay algún tipo de trabajo que sea más estresante que otro? No sé, la gente que trabaja en el comercio, en el rubro de la salud, en el ámbito financiero, en la construcción, o aquí no es difícil diferenciar entre un trabajo y otro que marque más un escenario de problemas de salud mental, doctor. Directora, no soy doctora, soy ingeniero, perdón.
y no se me enojen Ya. mis colegas que son médicos. Mire, en realidad yo creo que hay estresores en distintos trabajos y en distintas circunstancias. Por ejemplo, efectivamente el comercio sufre un estrés en una época del año. La gente de salud, los trabajadores y las trabajadoras de salud en tiempos de pandemia o cuando tenemos algún tipo de crisis sanitaria, ellos sufren muchos estresores. Y de hecho, uno de los grandes usuarios y los que más denuncian enfermedades de tipo mental asociados al trabajo son las personas del ámbito de la salud. Ahora, esto también tiene que ver con quién conoce más del tema, porque a veces nosotros no denunciamos cuando no sabemos que existe esta posibilidad. Hay gente que no sabe que tiene una enfermedad, porque dice, no, estoy cansado, no, ando medio deprimido, ando medio bajoneado. Y en realidad un estudio con un profesional podría definir que eso no es que ande medio bajoneado, sino que tiene una depresión, es con ocasión del trabajo. Podría no serlo también, cuando uno tiene otras condicionantes. Sin embargo, lo que a nosotros nos compete es preocuparnos de cómo prevenir, cómo generar espacios sanos y saludables para que las personas no tengan por el trabajo una enfermedad mental. Ahora, ¿cuáles son los gremios más afectados? En este minuto no tengo los datos, pero podríamos tenerlos en algún minuto si a ustedes les interesa, nosotros se los podemos hacer llegar. Sin embargo, yo siento que del área de salud han sido los que más han sido afectados, quizás por el tema de la crisis sanitaria. Directora, hoy el mercado laboral, digo, los empleadores están conscientes de este tema. ¿Cómo lo han visto ustedes respecto a la respuesta, ¿no?, que existe en el mercado del trabajo cuando se presentan situaciones de salud mental por parte de los trabajadores? Bueno, el desconocimiento es más o menos homogéneo, tanto en trabajadores como en empleadores. Sin embargo, el tema de levantar, hace 2 semanas también la superintendencia hizo un seminario, porque estamos todos tratando de decir, oye, ojo, alerta, este problema existe, y si yo soy el empleador o soy dueño de una empresa, tengo un poco de responsabilidad en generar espacios saludables. Yo creo que cada vez se avanza hacia... porque la OIT también lo ha dicho, estamos hoy día también firmando un convenio, el 190, contra el acoso laboral y sexual en ambientes laborales, en el espacio del trabajo. Hemos ido hablando del tema. Yo creo que se avanza, pero siento que tenemos una deuda grande, las instituciones privadas y estatales, digamos, porque nosotros somos un servicio público, pero también están las mutualidades, de informar respecto de estas patologías, porque mientras más rápido tú la logras contener, es más fácil el superarlo. Hoy día yo creo que hay un problema de conocimiento que tenemos en general en la sociedad y en particular, obviamente, los trabajadores y los empleadores. Y ahí debe haber un énfasis en el clima laboral, es decir, hoy día de considerar mucho más, por ejemplo, el trato, el lugar donde se desempeña la función del trabajador, que sea un lugar también agradable, donde se pueda desarrollar también profesionalmente y también desde el punto de vista social con el resto de sus compañeros. Sí, claro, bueno, en realidad son hartos los factores cuando uno, hoy día, por eso estamos hablando, bueno, hoy día el Día Mundial de la Salud Mental, pero hace pocos días fue el Día Mundial del Trabajo Decente. El trabajo decente es un concepto que la OIT saca del orden del año 2016 por un compatriota nuestro, don Juan Somavía, cuando fue presidente secretario general de la Organización Internacional del Trabajo. Él empieza a hablar del trabajo decente, y el trabajo decente son un montón de factores que generan que las personas puedan desarrollarse y ser felices en sus trabajos. Uno de esos es, por cierto, el trato, el ambiente, también el salario justo, también el tener seguridad social, porque si yo sé que finalmente tengo seguridad social, si me pasa algo, tengo una pensión o tengo una buena licencia médica, un beneficio, yo voy a estar un poco más tranquilo o tranquila que si yo en realidad digo, por Dios, si me pierdo esta pega, entonces soporto el maltrato porque no puedo perder la pega, porque como mañana. O sea, en realidad el ambiente de seguridad también, el ambiente de seguridad social, digamos, las leyes de que tengamos buenos beneficios también ayudan, sobre todo a los trabajadores de las franjas más populares, ¿no?, que dependen mucho más del trabajo y que viven siempre al día a día. Esa idea de que no me puedo enfermar, digamos, porque no sé qué va a pasar si me enfermo. Entonces voy
voy enfermo al trabajo, voy con dolor muscular, voy al trabajo con dolor de cabeza, la gente va resfriada. Ahora, por suerte, después de la pandemia, la gente resfriada se cuida un poco. Pero la gente llega cuando no me duele el cuello, pero no he ido al médico, no, ando, ¿cuántos días? No, un par de semanas. Entonces, es el autocuidado de salud y el poder identificar, esto me empezó cuando cambié de trabajo o esto me empezó cuando... no sé, pues cambiamos, el área se vio exigida en las empresas más grandes, algo especial y estamos con un estrés y yo me agarroté como el Chavo del Ocho. Directora, muchas gracias por acompañarnos, por todos estos temas. Además, por cierto, destacar, ¿no?, este seminario que se va a desarrollar aquí en el Hotel Grand Palace respecto a este tema en particular, también del trabajo decente en este día, donde hablamos de salud mental, aprovechamos la instancia porque también es bueno mantener las labores de autocuidado en el caso de los trabajadores y también cuando ocurre, detectarlo y hacer las denuncias correspondientes si es necesario. Tremendo tema, Dani Linares, este tema de la salud mental en el trabajo, en todas las instancias de la vida, también en los colegios, la importancia de la conciencia de los empleadores también en un tema súper delicado. Muchas gracias, Dani. Buen día. Ya, vamos a cambiar de tema. El primer avión humanitario enviado por el gobierno ya va rumbo a Tel Aviv para ayudar a los chilenos atrapados en el conflicto de Medio Oriente. Se espera la evacuación de cerca de 100 compatriotas. Sofía Carrizo nos cuenta más. Sofi, buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y claro, este avión de carácter humanitario despegó el día de ayer desde la losa de la Fuerza Aérea, ahí en la comuna de Pudahuel, cerca de la 1 de la tarde. Esto luego de un retraso de aproximadamente 45 minutos y finalmente despega, y esto tras el anuncio, recordemos, el día anterior por parte del gobierno. Bueno, un vuelo de carácter humanitario que es un Boeing 737 con una ruta, un viaje bastante extenso, ya podríamos decir que va a mitad de camino, de un total de 23 horas, donde iba a ser una serie de escalas, iba a salir de territorio nacional, dirigirse hacia Brasil, desde Brasil hacia Europa, en específico hacia Madrid, en España, desde ahí a Grecia y finalmente a Israel. Esto con el fin de poder trasladar a los compatriotas, a los chilenos que quedaron varados y atrapados a propósito de este conflicto que estalla precisamente en la madrugada del día sábado. Un avión que es bastante amplio, tiene una capacidad para 109 personas, pero ojo porque hay que contemplar en ese número a la tripulación que bordean los 20 aproximadamente, y dentro de este mismo número va un médico y también representantes de Cancillería. Desde la Fuerza Aérea también decían que el número de los chilenos que van a embarcar aquel avión podría ser entre los 80 y los 90, pero han sido súper tajantes en decir a raíz del punto de prensa y también a los mismos chilenos que tienen que viajar de forma ligera, esto a propósito de la carga que puede mantener aquel avión. Lo otro también nos señalaban que la tripulación siempre se va a permanecer arriba de este Boeing 737, nunca se va a bajar a menos que sea para el combustible o como también para realizar la coordinación en tierra. Pero ojo, porque ellos decían que quienes se van a subir al avión, este tipo de prioridades los va a llevar finalmente la Cancillería. Bueno, tenemos también declaraciones por parte de algunos chilenos que se han mantenido en la zona de conflicto. ¿Cómo ha sido su experiencia? Los invito a revisarlas de inmediato. Estamos todos con las maletas armadas esperando que nos digan para cuándo podamos salir. Ha sido realmente terrible, de verdad. O sea, uno escucha que están capturando terroristas a 2 cuadras de tu casa. Se nos informó por inteligencia que hay 10 terroristas dando vueltas por la ciudad. Entonces yo estoy con mi arma lista acá, por si acaso. Teléfono listo, linterna toda la noche para ver qué podemos hacer en caso de que aparezcan estos tipos. En este momento Belén, así como el resto de las ciudades palestinas, se encuentra bajo cerco por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Es muy difícil desplazarse de ciudad a ciudad, sobre todo en este momento.
La coordinación de qué grupos de personas ingresan primero al aeropuerto es netamente un tema del consulado en Israel y lo que es importante es que ellos los van a trasladar, me imagino, al aeropuerto y nosotros vamos a estar con el avión esperándolos y recibiéndolos para poder trasladarlos. El primer grupo sale desde Ben Gurión hacia alguna zona que todavía estamos trabajando con Cancillería, si va a ser España o Grecia, en alguna ciudad, podría ser Atenas o otra, o Madrid, y es una cosa que estamos todavía trabajando con Cancillería mientras el avión va en vuelo hacia Madrid. Claro, lo primordial, dicen, de la Fuerza Aérea es poder rescatar a todos estos compatriotas, digo, que quedaron varados, atrapados ahí en medio del conflicto. Pero al momento de subirse los primeros chilenos a este avión de carácter humanitario, van a ser trasladados a Madrid y obviamente ahí se van a realizar distintas diligencias, cómo va a ser finalmente el regreso al país. Incluso en estas últimas horas, el presidente de la República, Gabriel Boric, publicó en su cuenta de ex Twitter que informa que el avión del Estado chileno que hemos dispuesto como vuelo humanitario para evacuar a nuestros compatriotas de la zona de conflicto en Israel y Palestina ya despegó de Santiago. Además del vuelo final de retorno a Chile, haremos vuelos intermedios de Tel Aviv a Madrid para acercar a chilenos que hayan estado de paso a otros destinos ante las cancelaciones de vuelos irregulares. Una situación bastante compleja, pero finalmente ya se confirma la salida de este vuelo de carácter humanitario. Incluso no se descarta que hayan dos más, al menos 3 decían desde el día de ayer desde la Fuerza Aérea. Esto finalmente como una luz de esperanza y darle tanto la tranquilidad a aquellos chilenos y también a sus familias que residen en territorio nacional. Una situación compleja que en ese mismo momento, cuando despega este avión, se daba a conocer una noticia bastante preocupante del paradero desconocido, precisamente de una compatriota en medio de los enfrentamientos. Se trata de Loren Garkovich y su esposo de origen español, quienes se encontraban en su casa en el kibutz de Kisufim, solo a kilómetros de la franja de Gaza, cuando un grupo de milicianos atacó donde estarían presuntamente secuestrados. Incluso el mismo canciller Alberto Van Claveren dijo a través de sus redes sociales también muy tarde ayer en la noche que dice: hoy llamé a Dani Garkovich, padre de Loren, chilena secuestrada por terroristas en la zona de conflicto. Admirable la templanza y claridad, digo. En sus palabras se le expresé nuestra preocupación y solidaridad ante la situación. No cejaremos en apoyar su búsqueda y retorno. Búsqueda incesable que están haciendo las autoridades, y ayer tuvimos la oportunidad por parte de Televisión Nacional de hablar con su hermano. Los invito a escuchar esta entrevista. Yo viví en un kibutz, Kisufim, que está muy cerca de la franja de Gaza, y tengo entendido que todo el conflicto bélico fue en esa zona. De los 2 contactos que vía WhatsApp, de audio que he tenido con mi papá, porque las 2 veces que he podido conversar con él entre ayer y hoy, me dice que a ellos los aislaron, ¿no? Los alcanzaron a rescatar y los tienen cerca del Mar Negro. Están muy protegidas las personas que pudieron sacar de ahí. 2 veces, como les dije, he tratado de hablar con él, pero no puede, me dice que no puede darme mayor información. Claro, una situación que están viviendo varios chilenos allá en la zona del conflicto. Recordar que la ministra vocera de gobierno decía que tienen un registro de más de 100 personas de nacionalidad chilena que estarían en esta zona. Sin embargo, desde ayer, desde la Fuerza Aérea, decían que tenían un registro de más de 200. Obviamente se busca, ¿no?, poder trasladar desde esta zona a más chilenos, los compatriotas que yo les comentaba que habían quedado atrapados y varados a propósito de esto mismo. Incluso de la Fuerza Aérea decían que querían garantizar y poder entregar toda la ayuda posible a estos compatriotas. Lo otro, ya como yo les comentaba, este avión se mantiene en ruta y donde se realizó todas estas autorizaciones previas para poder pasar por todos estos territorios internacionales, porque recordemos que son varias escalas las que tiene que hacer, un total de 23 horas, y ya podríamos decir que va a mitad de camino. Estaría aterrizando en el aeropuerto, en el aeródromo de Tel Aviv, a eso del mediodía
la hora chilena, y también esto tras una autorización que se le entregó por parte de aquel país para poder trasladar a todos estos chilenos que obviamente han vivido una situación bien compleja desde el día sábado, cuando ya estalla esta situación ahí en Medio Oriente. Sí, son varias escalas, Brasil, Cabo Verde, España, Grecia, finalmente mirar el aeropuerto Ben Gurión, allá en Tel Aviv, tú lo mencionabas bien, son cerca de 200 chilenos los que podrían ser repatriados o sacados desde la zona de conflicto. Este avión solamente puede transportar a poco más de 100 personas, pero lo que se podría hacer, y es lo más lógico, es trasladar primero, sacarlos de la zona de conflicto y llevarlos a Grecia, España, encontrar un lugar donde dejar a los chilenos, irlos sacando en diferentes viajes más cortos, primero en Europa y después, obviamente, tratar de, a la gran mayoría, traerlos a nuestro país. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe. Seguimos conectados contigo en caso de cualquier novedad. Buen día. Buen día. Internacional. Si ya se van a cumplir 72 horas del inicio de esta escalada de violencia allá en el Medio Oriente, toda la actualización de las informaciones junto a Sofía Norman aquí en el estudio. Sofía, buen día. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, tenemos la información el minuto a minuto de lo que está pasando en esta guerra entre los militantes de Hamas, los militantes palestinos y el ejército de Israel. En nuevas cifras, nuevos balances también que han sido entregados durante las últimas horas. Un conflicto que ya deja más de 1.600 víctimas fatales entre la gente que ha muerto en la Franja de Gaza, pero también en el sur de Israel. Vemos la imagen en vivo y en directo del cielo de Gaza, donde hemos visto solamente las últimas horas cómo continúan y se han intensificado, de hecho, los bombardeos desde Israel a la Franja de Gaza. Israel además comunica, y lo podemos ver en la pantalla dividida, el despliegue y que ya están controlando nuevamente la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Una situación que estamos revisando desde el sábado por la mañana, 6 de la mañana, hora local allá en Israel, comienza esta incursión histórica, Andrés, donde vimos cómo los militantes de Hamas ingresaron por aire, por mar y por tierra, botando incluso las vallas fronterizas que dividen a la Franja de Gaza del sur de Israel, en un hecho histórico y que ya deja estas cifras, como les decía, 1.600 muertos entre Gaza e Israel. Tú lo reseñabas también al inicio, el hallazgo, de acuerdo a las informaciones que se van conociendo minuto en minuto, de cerca de 1.500 cuerpos. Así es. Se trataría de milicianos o de palestinos en la zona de Gaza, con otra información que también tú cruzabas, casi 180.000, 200.000 palestinos que han salido de Gaza, obviamente ante el peligro de la respuesta israelí. Claro, de todas maneras, y la respuesta israelí también ha traído advertencias por parte de Hamas. Andrés, estamos viendo también imágenes de los últimos minutos. Esto ocurrió hace solamente minutos en un kibutz, estas comunidades agrícolas al sur de Israel, que fueron principalmente los objetivos de esta incursión de los militantes de Hamas, cómo acceden las fuerzas de defensa, el ejército de Israel, junto a la prensa internacional, mostrando cómo atacaron finalmente estos militantes al sur de Israel. Una situación crítica que les decía que ha traído también estas advertencias por parte de Hamas. La respuesta de Israel ha sido un bombardeo intenso de la Franja de Gaza, y ellos dijeron, por cada misil que Israel no anuncie, no anticipe que va a enviar, nosotros vamos a matar a uno de los secuestrados, de los rehenes que hoy día están dentro de la Franja de Gaza. Una situación que fue confirmada, de hecho, por el enviado de Israel en Naciones Unidas. Dijo hace solamente algunas horas que son entre 100 a 150, Andrés, las personas que se encontrarían en calidad de rehenes, de secuestrados en la Franja de Gaza, que incluiría, por ejemplo, a lo que recién decía Sofía Carrizo, esta chilena que presuntamente estaría junto a su esposo dentro de estas personas que fueron tomadas por los militantes de Hamas, llevadas a la Franja de Gaza, aparte de las distintas acciones que tomaron estos militantes durante esta incursión que deja también a miles de personas heridas, tanto en Israel como también en Gaza, y claro, una crisis humanitaria importantísima también para los civiles, que son las principales víctimas de este tipo de conflictos. Sí, Sofía, hay que remontarse por lo menos 50 años para encontrar un episodio, un capítulo tan violento como el que estamos viendo, la guerra del Yom Kippur, esa vez 1973, en que Egipto y Siria atacan justamente a Israel. Desconocíamos un ataque de este nivel, sobre todo, y lo que deja en la duda, Sofía, y tú nos puedes profundizar más, es la crítica que se ha hecho dentro de Israel. Claro, son investigaciones que se van a tener que hacer después. Primero está esta urgencia para el Estado de Israel, obviamente, respecto a la porosidad de una
de una frontera que parecía la más segura del mundo. Claro. Estamos hablando de un país que tiene un servicio de inteligencia que para muchos es ejemplo, es el ejemplo justamente de lo que significa la potencia de un servicio de inteligencia, como es el Mossad. Extraña que un ataque de esta magnitud no haya sido advertido por las fuerzas de inteligencia israelí. Claro, es parte de las críticas, el análisis también que se está dando después de este inicio de una guerra. Claro que surgen las dudas, cómo el servicio de inteligencia, tanto internacional como el propio que hay dentro del territorio israelí, no fue capaz de anticipar que cientos de militantes de Hamas ingresaran a pie, que violaran finalmente esta frontera que divide a la Franja de Gaza de lo que es el sur de Israel. Hartas críticas también, Andrés, que han llegado al actual gobierno, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que hemos visto ha tomado medidas muchísimo más extremas respecto a temas bien controvertidos dentro de la región, por ejemplo, los asentamientos en Cisjordania, medidas mucho más fuertes respecto a lo que ya sabemos se viene desde hace muchísimas décadas, esta tensión constante que hay sobre todo con lo que es la Franja de Gaza, con lo que son los militantes de Hamas, críticas que hay no solamente frente a esta crisis de seguridad finalmente que se da y que permite que lleguen hasta el sur de Israel, sino que también cómo se ha venido durante el último tiempo, cómo ha manejado el gobierno esta situación. De hecho, hoy día se habla la formación de un gobierno de emergencia transversal que incluya al ala de Netanyahu, que es muchísimo más dura respecto al tema de los palestinos, con el ala de, por ejemplo, Yair Lapid, que es un poco más de lo que se llama la izquierda allá en Israel. El laborismo, claro, el laborismo, exactamente. Ellos dicen, nosotros solamente podremos enfrentar esta guerra con un gobierno transversal y que incluya finalmente a todas las áreas políticas. Claro, este es un tema que muchos analistas, muchos expertos, Andrés, dicen va a ser la conversación posterior a esta guerra, una guerra que no se sabe cuánto va a durar, cuántas más víctimas también va a dejar esta situación. Les decía, 1.600 muertos en total esta guerra ya en el inicio de su cuarto día, 900 al menos en Israel y sobre las 2.000 personas que han resultado heridas. El ejército confirmó entonces que tomaron el control de la frontera después de estos días tensos, obviamente complejos que se han vivido en esta zona, y de hecho tenemos parte de los comentarios que realizó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel actualizando de la situación en el sur, pero también en el norte. También vamos a hablar de eso. Escuchemos primero sus declaraciones. Estamos preparados desde el aire y desde tierra en la frontera norte, muy poderosamente. Tenemos el control total de las áreas alrededor de Gaza. No ha habido infiltración de terroristas en la frontera con Gaza desde anoche. Hay incidentes aislados en los que nos hemos encontrado con terroristas. Ahí lo escuchábamos entonces hablando de este control nuevamente que tienen sobre la frontera de Israel con Gaza, refiriéndose además, Andrés, a lo que está pasando en el norte. Otra amenaza, la amenaza de una posible infiltración de militantes de Hezbollah, el área armada de este grupo. Eso que desde el Líbano. Desde el Líbano, claro. Exactamente. Los ojos puestos en el sur del Líbano, la frontera con el norte de Israel. Algunos medios israelíes hablan que ya hay un movimiento masivo de residentes desde el norte de Israel moviéndose hacia el centro de este territorio, escapando de una posibilidad de una infiltración. ¿Sofía? Escuchábamos desde el ejército que hasta el momento esto no ha sido confirmado, no habría hasta el momento infiltraciones desde el sur del Líbano. Y sí, también ha surgido durante las últimas horas la respuesta del gobierno de Irán, porque muchas investigaciones, incluso periodísticas en Estados Unidos, han relacionado este ataque, el apoyo militar y financiero a Hamas y también a Hezbollah de parte del gobierno iraní, que un gobierno que, claro, cuesta decirlo, aplaude este ataque, las consecuencias de este ataque, pero descarta cualquier relación de su país, de su gobierno, con Hamas y con Hezbollah. Claro, desde el gobierno iraní, su máxima autoridad, dijeron exactamente eso, que ellos no tienen nada que ver en esta incursión histórica que realizaron los militantes de Hamas. Claro, están todas estas investigaciones que Irán sería uno de los principales contribuyentes finalmente a cómo se ha ido desarrollando este grupo terrorista dentro de la Franja de Gaza, pero aquí dicen desde Irán que no tienen nada que ver con lo que están viviendo desde el día sábado, pero claro, las palabras son bien directas. Ellos dicen, aplaudimos
las manos de quienes hoy día están realizando esta operación dentro del sur de Israel. Una situación compleja, les decía, por decirlo menos. La imagen en vivo nuevamente se pueden ver las columnas de humo, cómo se está bombardeando en estos momentos la Franja de Gaza. Y esto, claro, Andrés, también trae una crisis humanitaria muy importante. En los últimos minutos, de hecho, el Ministerio de Salud palestino confirma la muerte ya de 770 personas, al menos en la Franja de Gaza, un enclave donde hoy día viven más de 2 millones de personas civiles que, les decía, son lamentablemente los más afectados por este Muchos tipo de bombardeos. inhumanas hace décadas vienen ahí. Hace décadas, exactamente, una situación compleja que se vive desde distintas organizaciones, Naciones Unidas, por ejemplo, también desde la OMS en las últimas horas llaman a realizar un corredor humanitario, porque acá los servicios médicos, por ejemplo, los centros de salud están totalmente colapsados. Hablamos de miles y miles de personas que han resultado heridas en estos bombardeos, que justamente estamos revisando imágenes compartidas por el propio ejército israelí que muestra los bombardeos, los ataques que han realizado en la Franja de Gaza y que deja ya estas 770 víctimas fatales, miles de heridos y, como les decíamos, 180.000 desplazados, gente que ha huido incluso hasta Egipto para evitar entonces ser parte de estas víctimas. Tenemos parte de las palabras que dieron hace solamente minutos desde la Organización Mundial de la Salud. Las revisamos a continuación. La Organización Mundial de la Salud también pide el fin de la violencia. Las instalaciones sanitarias, los pacientes, los trabajadores sanitarios y los civiles en general deben ser protegidos y salvaguardados. Se necesita un corredor humanitario para llegar a las personas con suministros médicos críticos. Ahí teníamos entonces parte de los comentarios, Andrés, desde la OMS, que quieren llegar con insumos médicos, con respuesta para la población civil que se ha visto afectada por los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, y también decían para que la gente pueda huir desde esta zona. Vamos a revisar un mapa para ubicarnos un poco, Andrés, de dónde hoy día se están dando los principales focos del conflicto. Justamente lo podemos ver en esta imagen. La Franja de Gaza es lo que se ve, claro, en naranjo, y podemos ver en las principales ciudades, los kibbutz también, estas comunidades agrícolas que les decía que fueron parte del objetivo de los militantes de Hamas desde el día sábado. Sderot, una de las ciudades más importantes del sur de Israel, constantemente de esta mañana también ha recibido esta alerta, esta alarma de los bombardeos desde Gaza hacia esta zona del sur de Israel, zonas que en estos momentos, Andrés, ya están bajo el control nuevamente del ejército israelí. Han ido accediendo también a kibbutz, a ciudades hasta las que al momento no habían podido, y eso también trae, claro, el miedo que la cifra de víctimas fatales, los 900 muertos en Israel, vayan aumentando con el paso de las horas. Y lo que tú mencionabas, claro, aquí estamos viendo Franja de Gaza, esta es la frontera, esto es con Egipto, el resto es con Israel, y también el ataque que podría venir desde el norte, no alcanza obviamente a mostrarlo aquí el mapa, pero sería desde el Líbano, desde el Líbano. Hezbolá, o sea, está prácticamente Israel rodeado, exactamente, porque además desde Cisjordania también se han reportado distintos enfrentamientos entre las fuerzas de Israel y también algunos palestinos. Son casi una veintena de personas muertas que se han reportado desde Cisjordania, que se suman a todo este conflicto que se da desde el día sábado, sobre todo, Andrés, con los ojos puestos en la zona sur, lo que justamente estamos viendo. Ahí arribita también podemos alcanzar a ver Jerusalén, que es gran parte del conflicto también, cuando Hamas se comunica el inicio de lo que ellos llaman esta operación, la inundación de Al-Aqsa. Tiene que ver con una zona caliente que hay dentro de Jerusalén, de la ciudad antigua, donde se ubican los centros más importantes para las tres explanada de las religiones. mezquitas. La explanada de las mezquitas. La intifada entre el 2000 y el 2005 solamente, y estaba recordando incluso el día sábado. Ya esa jornada por lo menos lo que sucedió esos 5 años, entre el 2000 y el 2005, la cantidad de fallecidos que estamos viendo ahora, 72 horas, es casi la misma que en 5 o 6 años, que fue la última gran explosión de violencia lamentable en esta zona. Estamos hablando cuando dirigía Israel Ariel Sharon.
Exactamente, son décadas de conflicto, obviamente, pero que sobre todo ha caracterizado los últimos 4 días la brutalidad y también lo inédito que ha sido cómo entraron y finalmente las imágenes que hemos visto, Andrés, tan impresionantes de los ataques de los militantes de Hamás, por ejemplo, este festival de música que se estaba dando justamente cuando comienza esta incursión, 260 cuerpos encontrados en el territorio israelí, parte de también cómo ha ido avanzando el avance, finalmente, valga la redundancia, de las tropas, de los soldados de Israel, donde muchos incluso han sido llamados desde Europa, israelíes que residían y que han realizado, claro, que han realizado distintas tareas dentro del ejército, están volviendo al territorio israelí para enfrentar a los militantes de Hamás. Lo escuchábamos también, la actualización del ejército desde las fuerzas de defensa, que la frontera está controlada nuevamente por Israel y que no se han dado cruces, estas infiltraciones que caracterizaron el comienzo de esta operación desde Hamás, que obviamente sorprendió, y recién lo decíamos, ¿Sofía? Sorprendió porque se habla que Israel no estaba preparado para esto. ¿Qué pasa con el resto de los actores internacionales? Habíamos hablado durante las últimas horas de la llegada inminente de refuerzos desde Estados Unidos, un portaaviones, aviones. ¿Qué pasa con la comunidad europea? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Cómo ve el mundo esta situación? Y principalmente el principal aliado que tiene y que ha tenido siempre Israel en el planeta, que es Estados Unidos. Claro, dentro de las últimas horas también se ha actualizado respecto al apoyo tanto en palabras, muchos países, Andrés, que vimos el fin de semana, cómo se sumaron a la condena de la violencia, ya sea transversal o directamente dando su apoyo irrestricto al gobierno de Israel, a la gente de Israel. Claro, Estados Unidos es uno de los principales aliados que hoy día tiene el gobierno de este país y claro, ya se habla de el envío de ayuda militar, algunos barcos que se estarían movilizando hacia el territorio israelí, pues desde lo que es el viejo continente, desde lo que son los países europeos, principalmente se ha hablado de ayuda. Hay un debate sobre, por ejemplo, ¿hay que seguir enviando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza? Sí o no, también un tema que también incluye a nuestro país, por ejemplo, los vuelos humanitarios para sacar a la gente que se encontraba dentro de Israel. Principalmente la ayuda, sobre todo militar, ha venido principalmente desde Estados Unidos. Se espera que Joe Biden, el presidente estadounidense, hable nuevamente sobre esta guerra dentro de las próximas horas. El fin de semana lo escuchábamos categórico, nosotros estamos detrás, apoyamos a la gente de Israel, algo que hemos visto también desde otros países, desde otros gobiernos, Andrés, pero para el lado contrario, algunos países, gente también que ha salido a las calles, incluso países árabes principalmente, a mostrar el apoyo a los militantes de Hamás. Vimos también durante los últimos días, durante los últimos 3 días, como en las calles de, por ejemplo, Irak, Irán, en Yemen, en Kuwait también, salió la gente a las calles con banderas a demostrar el apoyo finalmente a esta operación protagonizada por los militantes de Hamás en el sur de Israel. Sí, Sofía, y también, ¿qué efecto puede tener esto? Claro, estamos mirando quizás más a largo plazo. Sobre la causa palestina, recordemos que Hamás ha tenido una relación muy difícil con la Autoridad Nacional Palestina, también en el pasado más reciente con la Organización de Liberación Palestina de Yasser Arafat, falleció hace un tiempo. ¿Qué efecto puede tener también esto, mirando quizás más a largo plazo, en la causa palestina? Estamos hablando, por ejemplo, Chile, un país que cobija a la mayor colonia palestina en el mundo. Entonces, entender qué efecto puede tener este brutal ataque de Hamás a Israel, la respuesta de Israel en la misma causa palestina, que despierta adhesión en muchas partes del mundo, pero estamos en presencia de un ataque de un grupo extremo y un ataque de condiciones brutales, como hemos visto durante las últimas horas. Claro, y es parte además de esta condena internacional que se ha visto por gran parte de los gobiernos del mundo, cómo están condenando estas acciones por parte de los militantes de Hamás. Y el fin de semana la gran pregunta, Andrés, y lo que se estuvo esperando sobre todo el día sábado, es qué dice la autoridad palestina, qué dice el gobierno que hoy día opera dentro de Cisjordania, qué decía Abbas sobre esta operación. Mahmoud Abbas, exactamente, respecto a lo que están realizando los militantes de Hamás. Ellos no tienen nada que ver finalmente. Mucha gente también comienza el debate sobre lo que busca la causa palestina, pero claro, aquí hay que diferenciar de todas maneras que los militantes de Hamás no tienen que ver con la autoridad palestina, no tienen que ver con lo que hoy día opera dentro de Cisjordania, que también, obvio, hay críticas por parte de los distintos lados respecto a esta operación que ya deja estas 1.600 víctimas fatales, que estaremos obviamente siguiendo muy de cerca, Andrés, el resto de este cuarto día ya de guerra
en Medio Oriente. Sofía Norman, seguimos muy atentos contigo a la actualización de esta información, con la imagen en vivo de lo que está sucediendo allá en Gaza. Vamos cerrando este 24M. Ya viene el buenos días a todos. Tenemos 9,3 grados en la capital. Se puede seguir informando también a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Que tenga una excelente jornada. Chao, chao.